Comenzamos la semana en la 94.5 con nuestro Enlace Económico. Ya son las 10:05 y momento entonces de ir haciendo la bajada a muchas temáticas que están involucradas obviamente al erario fiscal, a la forma en que vamos proyectando también algunas políticas públicas y en este caso en lo que tiene que ver con seguridad municipal y rural. Y esto bien amplio, no solamente lo que tiene que ver con presupuestos, también implementación, estar en la línea y en la coherencia de cómo funcionan los sistemas de gobiernos locales. Es una apuesta bien importante y es también relevante recordar que para hoy está citada la Comisión de Gobierno y Seguridad del Senado, que ya ha estado sesionando este tema con anterioridad para continuar el estudio de este proyecto de ley que está en segundo trámite constitucional y que modifica la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, esto para fortalecer la institucionalidad municipal en materias de seguridad pública, prevención del delito. La iniciativa, recordemos que fue aprobada en general la semana pasada, pero temas como atribuciones y presupuesto ya están generando amplio debate. Y por otro lado, un tema que también estuvo presente en la agenda la semana pasada tiene que ver con esta primera encuesta de robo agrícola, de la cual dio cuenta la Sociedad Nacional de Agricultura, la que planteó el impacto de la delincuencia en el campo chileno y dentro de los datos, tras la respuesta de más de 1.000 personas, dio cuenta de que el 80% ha sido víctima de robo en los últimos 12 meses y de ellos 40% ha sufrido este tipo de delito en 3 o más oportunidades. También desde la perspectiva parlamentaria hay senadores que presentaron, sin ir más lejos, un proyecto de seguridad rural. Son los elementos que están acompañando esta temática y que queremos hoy día comentar junto al académico de la Facultad de Administración y Economía de nuestra universidad, magíster en Política y Gobierno, Reinaldo Olivarí, que ya está en conexión con nosotros. ¿Cómo está, profesor? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Rodrigo? Un saludo para ti y todos tus auditores. Muchas gracias por el tiempo, además, de poder abordar estas temáticas y que de alguna manera nos motiva no solamente a ir siguiéndole la huella a lo que es el debate parlamentario, sino que además los apuntes que se están haciendo desde diferentes actores, lo que se ha planteado en el Parlamento, por ejemplo, en torno a el presupuesto, el financiamiento de cualquier propuesta. Hay quienes han señalado que tal vez sean los gobiernos regionales los que se hagan cargo de ello, hay quienes insisten en que esto se siga estando dentro de la Subsecretaría de Prevención del Delito, lo otro en lo que tiene que ver con las atribuciones, los elementos que se le entregan a los guardias o inspectores municipales en una futura institucionalidad de seguridad a nivel municipal. Quiero partir con ese punto y además quería citar también algunas opiniones que se han hecho por parte de alcaldes. Cito lo que le planteó el fin de semana el alcalde de San Bernardo, Christopher White, a Cooperativa, donde señaló que la ley de seguridad municipal era buena hace un año, ahora hay un desborde delictual, haciendo mención de que estamos legislando tarde, al menos es lo que dice el alcalde, y además dijo son cosas tan razonables que a veces no se incorporan y por eso uno ha tratado de generar conversaciones con senadores para hacerles saber la realidad en la que vivimos. Por eso si hay posibilidad de sacar una ley que ayude y venga con financiamiento y músculo adecuado, hay que avanzar en ello. Parte de las opiniones, también de los puntos que se han planteado en las sesiones anteriores, profesor, y que nos invitan efectivamente a cómo vamos a repensar esta figura de seguridad con un músculo municipal que, como se señalaba, es bien importante saber si es que va a dar el ancho para enfrentar esta situación que se está viviendo. No sé cómo lo ve, ya veremos el tema de la seguridad rural, pero quiero enfocarme en una primera instancia, profesor, en lo municipal. Bueno, lo municipal deviene necesariamente de un análisis inicial primero, ¿cierto?, que tiene que ver con centralismo o autonomías territoriales. Uh-huh. Ese es como el primer contexto en el que tenemos que estar claros. Ahora, evidentemente, se trata de un proyecto de ley que está siendo analizado en el Senado y que probablemente salga pronto, a pesar Sí. de los conflictos que se han derivado en este último tiempo. Pero efectivamente, tal como señala el alcalde de San Bernardo, digamos, hay una situación de tardanza, porque este es un proyecto que entra el 2023 Uh-huh. al Congreso. Entonces estamos hablando de prácticamente 2 años, ¿cierto?, de tramitación, en donde efectivamente las circunstancias de seguridad han variado y han hecho hincapié, digamos, particularmente en este sentido, ¿cierto?, en situaciones de
crimen organizado, en situaciones que están relacionadas, ¿cierto?, con territorios que han sido más afectados, ¿ya? Ujú, Y en consecuencia hay comunas que han sufrido con mayor gravedad ujú. esta situación de la delincuencia o de la seguridad. Ahora bien, eh, lamentablemente hay un conflicto allí que ha surgido este último tiempo, relativamente reciente, en Ujú, relación a la aprobación de esta ley, que tiene que ver con posturas en torno a qué es lo que se busca claro. realmente y lo que tiene que hacer este cuerpo municipal, ¿cierto?, de Ujú, seguridad, que no está claramente reglamentado y que esta ley busca, digamos, ordenar a lo menos de alguna manera, ya sea desde el punto de vista normativo como también desde el punto de vista financiero. Ahora, efectivamente, cabe hacer la pregunta que hace la Asociación Chilena de Municipalidades, por ejemplo, sí. si se avanza hacia un tema que tiene que ver con policías o no, y la Asociación Chilena no tiene esa postura, ¿ya? Eh, Se habla de una suerte de casi policía municipal, Ujú, y efectivamente ahí la Asociación Chilena ha sido bastante enfática a través de su presidenta, que es la alcaldesa de Quinta Normal, de sí, que Karina Delfino. no se pretende avanzar a eso, ¿cierto? Ujú, Sí, exactamente, la alcaldesa Delfino. Y por otro lado, hay otros grupos, digamos, de alcaldes que sí también están postulando la idea de la utilización de cierto tipo de armas no letales, sí. ¿ya? Amuch, Entonces ahí hay un ¿a ese se conflicto, refiere, claro, profesor? la mucho, Mm, así ya, es. Bueno, ahí hay también dos posturas políticas, digamos, la mm, Much refleja también más bien a los alcaldes o a un grupo de alcaldes de derecha, pero efectivamente la postura mayoritaria, digamos, que es la que refleja la Asociación Chilena de Municipalidades, digamos, apunta fundamentalmente a aprobar el texto como está, ujú. ¿ya? Y eventualmente introducir modificaciones en el transcurso del tiempo. Pero, insisto, ahí hay un punto que tiene que también ver con el tipo de municipio que se pretende tener en torno a este Mm, tema, y si es viable o factible, ¿cierto?, que las atribuciones del ámbito de la seguridad municipal sean más allá o similares a la de las policías. Hoy día eso apunta esencialmente a que, a lo menos la Asociación Chilena de Municipalidades lo que plantea, ¿cierto?, es tener un rol preventivo, ujú. ¿ya? Vinculado a las funciones que son propiamente municipales y evidentemente, digamos, fortalecer el rol de las policías, que es donde tenemos algunas carencias importantes, especialmente en la distribución equitativa de policías por territorio. Claro, ahí viene un tema que no es nuevo, además, ¿ah? La forma en que reforzamos el trabajo de seguridad en los distintos territorios y en forma equitativa, ¿ah? Que esa es otra lectura que se ha hecho durante bastante tiempo. ¿Cuántas son las dotaciones que se establecen en ciertas zonas y en otras tal vez son menores? También en lo que tiene que ver con las capacidades para que estos municipios, si es que efectivamente se saca adelante esta propuesta, tampoco nos encontremos con brechas a la hora de pensar en las capacidades de seguridad o preventivas a las que aludía, dependiendo del municipio, que sabemos tienen diferentes realidades fiscales. Han habido ahí unos intentos de reducir esa brecha con lo del royalty minero, por ejemplo, pero es importante ver si efectivamente vamos a tener la capacidad para tener paridad ahí, o equidad, Bueno, mejor dicho. claro, exactamente, pero ahí podría uno también incluso decir, hay tantas miradas o posturas Mm, como posiblemente municipios claro. existan, por las realidades que tú bien señalas, digamos, que son tan dispares o distintas. Efectivamente hay comunas, voy a poner un ejemplo, hay Ujú, comunas o municipios que han logrado tener una dotación de guardias municipales de seguridad ciudadana, mm, ¿ya?, mayor al número de dotación de carabineros que existe en esa comuna, sí. ¿ya? Entonces se nos produce esta disparidad en donde tenemos un conjunto de guardias municipales que tienen en realidad la calidad de inspectores, ¿ya? Y que no están dotados, digamos, de elementos que pudieran ser similares naturalmente a los de la policía. Pero por otro lado tenemos una cobertura policial en términos de número de funcionarios, ¿cierto? Sí. Muy baja, ¿ya? Y bueno, evidentemente se produce esta disparidad. Ahora, eso no se produce en todas las comunas, por favor, Mm, que quede claro. sí. Naturalmente hay muchas comunas en donde las plantas municipales son muy exiguas, que son comunas más bien pequeñas, y por lo tanto ahí simplemente tenemos claramente una carencia desde el punto de vista de la seguridad a partir de estos inspectores municipales o de estas organizaciones de seguridad ciudadana. ¿Bien? De tal manera de que pareciera ser, digamos, que en este minuto una modificación que no venga dotada
recursos financieros que permitan, ¿cierto?, establecer equilibrios territoriales en relación a la cantidad de población y Ujú. naturalmente a las condiciones digamos, estudiadas, ¿cierto?, Sí. de seguridad con indicadores correspondientes, ¿cierto? Eso tiene que ser la única fórmula como para que esta ley pueda tener una adecuada incidencia en disminuir los estándares de delito Ujú. o de Profesor, seguridad, digamos. sí, en lo que tiene que ver con financiamiento, ¿cómo ve también el tema de dónde ir radicando esto? Yo le mencionaba que hay quienes quieren dotar tal vez a los gobiernos regionales de la posibilidad de efectivamente ir financiando este tipo de esfuerzos. Recordemos que además está radicado en prevención del delito esto actualmente. ¿Cómo ve también el tema del financiamiento, que no es menor? Nuevamente aparece el tema del centralismo versus la Mm, descentralización. Efectivamente, cualquiera sea la fórmula, primero este análisis general, ¿cierto? Los sí. recursos igual están limitados y habría que echar mano, digamos, a una redistribución de los recursos que ya Mm, existen. Si fuera a través de los gobiernos regionales, naturalmente, ¿cierto? Ahí están, bueno, recursos que vienen del propio presupuesto, naturalmente, de los programas que mm, desarrolla el Fondo de Desarrollo Regional y por otro lado los recursos derivados del royalty en el caso de los gobiernos regionales. No obstante, ahí digamos, el elemento que no permite, digamos, que se acceda de manera clara, digamos, a desarrollar esta función es un elemento normativo, porque efectivamente los programas ujú. que están dedicados a enfrentar temas de prevención y naturalmente en orden a la seguridad, están en la Subsecretaría de Prevención del Delito, que en definitiva Claro. depende hoy día del Ministerio del Interior y dependerá después del Ministerio Mm, de Seguridad. exacto. En definitiva, ¿cierto? Este es un sistema, ¿ya?, de seguridad municipal, así se le llama así, sistema de seguridad municipal, pero depende de la Subsecretaría de Prevención del Delito, Ujú, o sea, de un órgano centralizado. Y en consecuencia lo que hace es controlar un conjunto de programas. Esos programas no están ni pasan necesariamente por el gobierno regional ujú. que tiene sus propios recursos. Por lo tanto, eso hoy día requeriría una reforma Claro. naturalmente de la ley orgánica correspondiente a cada una de estas unidades. Ujú. Siendo práctico, sería bueno entonces que se mantuviera donde está. Mm, Por ahora digamos, naturalmente nosotros debemos seguir trabajando con este sistema de seguridad ujú, municipal, tal vez dotarlo de mayores recursos. Sin embargo, para poder hacer, digamos, una adecuada normativa ujú. respecto de gestión territorial a nivel regional, esto requeriría un análisis un poquito más profundo, un análisis un poquito más claro y determinar también la relación con la prevención y la seguridad, que son dos temas, ¿cierto?, que van absolutamente de la mano y en ese sentido, digamos, los gobiernos regionales deberían, es perfectamente posible que así sea, ¿cierto?, deberían ser dotados de algún nivel de estudio que permita, digamos, que esto sea analizado en Ujú. un plazo mayor. ¿Ya? Sí, Porque no puede llegar a hacerse una reforma así claro. rápida, digamos, que probablemente pueda tener eh, a lo mejor los mismos éxitos como techo, digamos, de lo que hoy día se está teniendo con el sistema de seguridad municipal y sería un cambio de patrón, por decirlo así, nomás nada más, Sí, en quien administra, digamos. Y yo creo que si vamos a hacer un trabajo, digamos, en el ámbito de la descentralización, eso sí. creo que hay que hacerlo bien, ¿ya? Y hay que estudiarlo bien. Ujú. El tema de legislar en caliente Sí, ha estado en la crítica en más de una oportunidad. claro, o sea, yo no, por ejemplo, volviendo al tema de Mm, la ley esta que se quiere aprobar, que reforma la ley orgánica municipal. Eh, Estamos detenidos, digamos, por el uso de pistolas, ¿cierto?, ujú. no letales. Sí. Estamos detenidos por un tema puntual, Ujú, ¿ya? Cuando en definitiva, ¿cierto?, lo que se requiere es que salga un determinado cuerpo legal que permita a los municipios dotarse de mayores tanto recursos como funcionalidades. Entonces ahí yo creo que uno no puede, digamos, mm, entrar en esa cosa sí. chica específicamente si no lo vamos a desarrollar adecuadamente, Ujú, porque cada realidad municipal es muy distinta. Entonces, de repente nosotros nos encontramos que los parlamentarios, eventualmente hasta el mismo gobierno de turno, ujú. ¿ya?, advierte que las problemáticas municipales son como generales en esta Sí. política tan de arriba hacia abajo, ¿cierto? Y la verdad es que tenemos 345 realidades que son totalmente diversas.
Ujú. Bueno, eso nos va a permitir también enlazar un poco con lo que son las inquietudes a nivel rural. Yo quiero recordarles que Así es. estamos con el académico de la Facultad de Administración y Economía de nuestra universidad, magíster en Política y Gobierno, Reinaldo Olivarí, hablando de este debate sobre seguridad municipal. Y ya que hace mención a las distintas realidades país, profesor, también es pertinente hablar de las evaluaciones y los balances a nivel rural. Yo daba cuenta en la introducción lo que era esta primera encuesta de robo agrícola, las inquietudes de la Sociedad Nacional de Agricultura por estos porcentajes: 80% que ha sido víctima de robo en los últimos 12 meses, 40% que ha sufrido este tipo de delito en 3 o más oportunidades. Esto ha motivado, sin ir más lejos, de que parlamentarios también hayan establecido, particularmente en el Senado, un proyecto que busca aumentar la seguridad rural, principalmente con el fin de enfrentar delitos en el campo y la agricultura, y los provenientes, digo, del crimen organizado. Se establecen modificaciones al Código Penal para aumentar las penas en caso de delitos en las zonas que se consideren rurales, principalmente en los casos que incluyan robo de maquinaria, ataque a transportes de carga o de animales. También se incorporan agravantes en las penas en el caso de los delitos si es que se realizan de noche en zonas de campo despobladas y agricultura y afectan a la cadena de suministros. Es parte de los principales puntos que han planteado los parlamentarios. En ese sentido es bien importante ver por dónde podemos ir orientando efectivamente, profesor, los esfuerzos que se hagan y obviamente dejar de lado tal vez algunas visiones que han traído consigo en estos últimos días un poco de malestar. En su momento ahí hubo críticas al ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, que había instado a los alcaldes de comunas rurales a que no lloren sobre falta de recursos para combatir el fenómeno delictual. Se parte también después matizó sus dichos el ministro, pero de alguna manera también complican el poder llegar o arribar a puntos comunes. ¿Cómo ve esta discusión, profesor? Bueno, primero que nada crítica, porque Esteban Valenzuela ha sido históricamente un académico defensor del área, digamos, de la descentralización. Y así ha sido su carrera, digamos, académica y política también anterior. Entonces, bueno, me parece extraño. Pero en lo concreto, efectivamente nosotros tenemos un porcentaje muy alto, superior al 65% de municipios en Chile que son rurales. Uh-huh. Y por lo tanto son pequeños municipios que tienen pocos recursos, y esos pocos recursos están incorporados el hecho, digamos, que tienen dotaciones de plantas muy, muy pequeñas. Uh-huh. En consecuencia, ¿cierto?, la relación municipal, acciones o políticas públicas de seguridad en el plano local, naturalmente son exiguas, ¿ya? Eventualmente inexistentes. Ahora, efectivamente, eso se confronta con una realidad que ha explotado, digamos, después de los hechos de Granero, ¿cierto?, que fueron de Sí, alta connotación, ¿cierto?, en relación a una sí. situación muy, La muy, muy muerte de un violenta y un matrimonio, crimen. el crimen de un matrimonio Así en es, Granero. así es. Y uno pone relevancia respecto de eso, ¿cierto? Y plantea, digamos, bueno, ¿qué es Granero desde el punto de vista municipal de la seguridad? Y efectivamente tiene una problemática municipal bastante compleja en el sentido de tener muy poca dotación, pero al mismo tiempo una dotación de carabineros que es muy, muy, muy pequeña. En consecuencia nos encontramos, ¿cierto?, con un importante área, digamos, de desarrollo de situaciones de inseguridad y de delincuencia particularmente, en donde no podemos nosotros hacer, ¿cierto?, la vista gorda. Esto estaba ocurriendo desde hace mucho tiempo, Uh-huh. este tipo de delitos, ¿cierto?, que están relacionados con robos en el ámbito de lo rural, ¿ya? Y sin embargo no tenemos los recursos ahí necesarios en el ámbito de los municipios. Por otro lado, cierto, Carabinero tiene una dotación, cierto, que no está muy precisada en forma tan Uh-huh. clara, digamos, pero hay un promedio, digamos, de 2,5 carabineros por cada 1.000 habitantes en Chile. Uh-huh. Pero ese promedio, que es un promedio bastante Sí, alto en relación a los exacto. estándares que exigen las Naciones Unidas, ¿cierto?, que es de solamente 1,8, no da abasto, da la cantidad de funciones y multiplicidad de funciones también administrativas que Carabineros tiene. En consecuencia, hay un problema ahí también de dotación y de distribución de las dotaciones. Por lo tanto, yo creo, mi estimación específica, digamos, es que en el caso de los municipios rurales o de los territorios, para llamarlo Uh-huh. más Sí. genéricamente, ¿cierto? Los territorios rurales en Chile deberían ser abordados, digamos, con una
con una mirada legislativa específica. ¿Ya? Y no una mirada, digamos, legislativa genérica como esta de la ley que se está hoy día tramitando y que probablemente salga muy pronto aprobada, Sí. ¿ya? Que es la que estábamos conversando hace un rato atrás. Exacto. O sea, yo creo que ahí hay que poner un énfasis más específico, dado que la condición de los municipios rurales en Chile es muy precaria. Lo En que le relación a mencionaba, este tema. sí, lo que le mencionaba de este proyecto que plantearon algunos senadores, les cito quienes lo particularmente hicieron esta presentación: José García Rubinot, Matías Walker, Jimena Rincón, Carmen Aravena, Alejandra Sepúlveda, Juan Luis Castro, Iván Moreira, Carlos Cachel, Rodrigo Galilea, Iván Flores, Javier Macaya y Rafael Provent. Son quienes presentaron este proyecto. Está bien el enfoque, tomando en cuenta de que ahí también se están estableciendo ciertas particularmente apuntes de lo que es la legislación a nivel de seguridad en los territorios, como decíamos, que tal vez responde un poquito a lo que señalaba usted. No, por cierto, o sea, efectivamente apunta, digamos, a darle un sentido más particular, digamos, a la discusión en el ámbito de lo rural, y eso yo creo que es bueno. Ahora, yo creo que a ese proyecto, ¿cierto? Justamente le hace falta lo que mencionaba recién, o sea, un desarrollo más amplio, un desarrollo desde el punto de vista de del análisis, específicamente de la situación de la ruralidad en Chile, que es tan bien diversa, porque no podemos nosotros comparar, ¿cierto?, la ruralidad de las regiones del norte semiario, el norte chico, como lo llamamos, con la zona central-sur. Y los tipos de delitos son distintos, las características, ¿cierto?, o los montos de los delitos también son diversos. A mí me parece muy interesante la encuesta que se mencionaba en torno a que el 80% de las personas indican que eventualmente han sido objeto de delitos, digamos, de hurtos, especialmente de robo, efectivamente, pero las condiciones, las cantidades, las magnitudes, ¿ya? Son distintas, y particularmente yo creo que los énfasis tienen que estar en aquellas áreas también donde esto deviene de crimen organizado, y ahí hay una situación que creo que ampliamente ha ido superando tanto el ámbito, por cierto, de lo municipal como de lo del Estado en general. Y es ahí donde tal vez este proyecto o esta propuesta legislativa, ¿cierto?, pueda hincar el diente de manera más específica. Y eso requiere recursos. Exactamente. Recursos, darse el tiempo además para poder legislar, que es algo que queda también de manifiesto en ambos temas que hemos tocado el día de hoy. Profesor, yo quiero agradecerle el tiempo para poder entrar en este tema en perspectiva y obviamente a ver si esto también va motivando las posturas y la dinámica con la que se está legislando en nuestro país. Reinaldo Olivari, académico de la FAE de nuestra universidad, magíster en política y gobierno, nos ha acompañado el día de hoy. Profesor, muchas gracias por el tiempo y nos reencontramos pronto. Que estés muy bien, Rodrigo. Un saludo a tus auditores.